especial en estos momentos. Sí, así es, Camila, y oyentes, por invitación de la Alcaldía de Medellín estamos aquí en Plaza Mayor y me acompaña la primera dama de la ciudad, la señora Margarita Gómez Marín. Señora Margarita, bienvenida a Mañanas Blue. Un saludo muy especial, Ana Cristina, a Camila y a toda la mesa de trabajo y a la audiencia de Blue Radio. Señora Margarita, hay una cosa muy importante y es reconocer el abuso, porque los niños primero a veces no les creen o es difícil detectar cuándo hay abuso. ¿Cómo reconocer esos abusos y cuáles son los signos? Así es, Ana Cristina. El abuso sexual es una realidad dramática por la que atraviesan muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad y del país entero. Y como administración hemos tomado la decisión de hacer visible una realidad dolorosa. ¿Para qué? Para que no sigamos naturalizando este tipo de situaciones que destruyen realmente a la sociedad. Y hay algo ahí muy importante que mencionar, y es que el abuso sexual ocurre en la mayoría de los casos al interior de los hogares. Entonces eso quiere decir que es justamente donde los niños deberían ser protegidos, amados y respetados, donde ellos están siendo violentados. La familia, el hogar se ha convertido en el lugar más peligroso para algunos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y esa es la realidad que como administración queremos comenzar a transformar. ¿Cuáles son esos signos? Bueno, el abuso sexual, cuando un niño está siendo víctima de abuso sexual, comienza a tener una serie de manifestaciones físicas y comportamentales. Entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones comportamentales? Cuando ese niño o niña comienza a generar rechazo hacia un lugar o hacia una persona, cuando comienza a bajar, por ejemplo, su rendimiento escolar, cuando su sueño es alterado, cuando tiene depresión, tristeza. Bueno, y los adultos, lo que tú decías ahora es que muchas veces no sabemos identificar esas señales que nos dan los niños. Por eso los adultos que estamos alrededor de los niños tenemos que aprender a identificar estas señales. Bueno, y también hay unas señales físicas a las cuales debemos estar muy atentos. ¿Cuáles son estas? Cuando un niño, por ejemplo, que ya ha adquirido el control de esfínteres, lo pierde, cuando tiene sangrado en sus zonas genitales, cuando hay un embarazo, cuando es un niño o una niña siendo pues niño o adolescente, cuando hay enfermedades de transmisión sexual. Todas estas son señales a las cuales nosotros debemos estar alertas, y cuando también hay irritación o sangrado en sus zonas genitales. Claro, digamos que las señales físicas, primera dama Margarita Gómez, pues son más fáciles de identificar. Las del cambio de comportamiento son las que creo que le quedan a uno de padre de familia mucho más difícil de poder entender. Pero cuando uno ve este tipo de eventos y cuando le cuentan la realidad de la cantidad de niños que están siendo abusados dentro de sus propios hogares, a mí como mamá, ¿sabe qué me empieza a pasar? Que me empieza a dar susto. Entonces, decir, yo dejo a mi hija con un tío, no sé si la voy a dejar con un tío. Dejo a mi hija con un primo, no sé si la voy a dejar con un primo. ¿Cuáles son las actitudes de prevención que tiene que tomar uno como padre de familia frente a los niños en ese sentido? Porque también a uno le dicen, tampoco se puede volver paranoico y decir que usted no puede dejar a su hijo con nadie. Así es, Camila, lo que tú mencionas es muy, muy importante, y es que primero, como padres de familia, como sociedad, reconozcamos e identifiquemos que el abuso sexual es una realidad. Segundo, tenemos que formarlos para enseñarle a los niños que tenemos a nuestro alrededor a cuidarse del abuso sexual. ¿Cómo podemos enseñarles? Es decir, hay que explicarles a los niños desde que son muy pequeños que hay unas partes de su cuerpo que nadie puede tocar. Hay que enseñarles también que hay personas que no pueden acceder a su cuerpo, que los besos en la boca, por ejemplo, no son normales, que los secretos tampoco son buenos. Los secretos es digamos que una forma, una estrategia de los abusadores para acceder a los niños. Y hay que hablar también, Camila, de esto abiertamente al interior de los hogares. Hay que hablarlo en el comedor de la casa para que las personas que están a mi alrededor sepan que yo como mamá estoy protegiendo y cuidando a nuestros niños. Y los niños especialmente tienen que saber que hay por lo menos un adulto en el cual pueden confiar. Ese adulto puede ser ese papá, esa mamá, ese abuelo, puede ser también un maestro. Muchas veces son los maestros quienes salvan la vida de los niños porque ellos están siendo violentados y maltratados en sus hogares. No podemos volvernos paranoicos, pero sí tenemos que estar atentos. Entonces yo creo que nunca podemos bajar la guardia porque el abuso sexual, Camila, se da en todos los estratos socioeconómicos. En Medellín no hay ninguna comuna ni corregimiento que se salve. Obviamente tenemos unas zonas de la ciudad donde las cifras son más relevantes, pero digamos que estas son herramientas con las cuales debería contar toda la ciudadanía.
Claro, pero cuando usted dice hay que hablar desde muy temprana edad con los niños y explicarles a ti nadie te puede tocar, a ti nadie te puede hacer esto, muy temprana edad es desde cuándo, y uno también como papá, ¿en dónde puede capacitarse para que le enseñen cómo tener esa conversación con los hijos? Bueno, nosotros desde la Alcaldía de Medellín tenemos toda una estrategia que se llama Con mi cuerpo nadie se mente. Y a través de esta estrategia lo que buscamos es entregarle a los niños desde que están en el programa Buen Comienzo, es decir, los niños desde que están pequeñitos, a cuidar su cuerpo. Y bueno, y existe una serie de estrategias a través del arte, de la pedagogía, para entregarles estas herramientas, pero no solo a los niños, sino también a los padres de familia, a los cuidadores, a los agentes educativos y a la ciudadanía en general. Hay que hablarles, como te decía Camila, cuáles son esas partes de su cuerpo que nadie puede tocar, excepto, y que ellos, hay que indicarles, llamar las partes del cuerpo como realmente se llaman, indicarles qué es lo que nadie puede hacer con el cuerpo, que nadie los puede acompañar al baño excepto tal y tal persona, ¿cierto? Yo creo que es un tema que hay que poner en conversación desde muy temprana edad, porque el abuso se comienza a dar desde los 0 años de edad. Hoy tenemos en nuestros reportes que la población más afectada son las niñas entre los 10 y los 14 años, y que se han venido incrementando las violencias sexuales entre los niños y niñas desde los 14 a los 17 años. Ahí casi que desde un cuatrienio hasta se han duplicado se han aumentado un 70% esos casos. Entonces el abuso sexual se comienza a dar desde el primer momento de vida. Ahora decías algo, Camila, muy importante, y manifestabas que los signos físicos son claramente identificables, y ahora un pediatra nos decía que no, que lo más importante cuando haya un abuso sexual es comenzar y entender a interpretar las señales que nos dan los niños. Eso es lo que más importa, porque esos signos, digamos, que se manifiestan en el cuerpo tiene una capacidad de recuperación que es casi que inmediata. Entonces, lo más importante cuando hay un abuso sexual es el testimonio del niño, pero hay que creerle. Pero hay dos cosas. Hay una cosa que es la realidad real, que es lo que uno puede ver, y hay otra que es la virtualidad. Y aquí hay un componente, y le cuento, Camila y oyentes, que dentro de las conferencias también hay expertos en lo que es pues la parte virtual, o sea, cómo llega ese abuso a los menores por la virtualidad. Bueno, hay algo muy importante, y es que hay que aclarar algo, y es que el abuso sexual no se da únicamente cuando hay acceso carnal violento. Por ejemplo, pedirle fotos desnudo a un niño o una niña, eso es abuso sexual. Obligarlo a ver pornografía, eso es abuso sexual. Entonces, como tú lo mencionas, a través de las redes sociales, los abusadores también pueden abusar de los niños sexualmente. Entonces ahí es la importancia de que los padres de familia podamos entender cuáles son esos riesgos a los cuales están expuestos nuestros niños y nuestras niñas, explicarles y acompañarlos en el uso de las redes sociales, porque también se ha convertido en un mecanismo que para mí es la dimensión desconocida, donde cada vez hay más estrategias y formas de acceder a los niños que nosotros tenemos que acompañar en el uso a los niños que están a nuestro alrededor. Pues, primera dama Margarita Gómez, primero darle las gracias porque desde Medellín estén haciendo esto de capacitación a los padres de familia, y de verdad decir esto es una realidad que no podemos normalizar y que pasa en todos los estratos sociales y principalmente en las familias. La gente cree que los violadores y los abusadores están ahí en la calle, y no, señor, están dentro de su casa con un primo, un tío, un amigo, y eso es lo que tenemos que empezar a aprender. Así que mil gracias y felicitaciones de verdad por estar haciendo esto pues en Medellín para educar a la gente sobre el abuso sexual hacia los niños. Un saludo a ustedes, muy especial. Muchas gracias, y también como medio de comunicación invitarlos a que se sumen a esta red de protección que tenemos aquí en la ciudad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo creo que aquí lo importante es que como sociedad sepamos de que cualquier persona, independientemente del rol que tenga, tiene esa posibilidad de proteger y cuidar a nuestros niños. Muchas gracias.